Imagina por un segundo que pudieras entrar en la mente de Satanás. No su apariencia. No sus acciones. Sino sus pensamientos más profundos. ¿Qué encontrarías allí? ¿Cuál es su obsesión secreta? ¿A quién envidia? ¿A quién odia más que a nadie? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una metáfora. No es mitología. Es real. Y está en la Biblia, porque Satanás sí piensa. Y no solo piensa en Dios. Piensa en ti. Pero no de la manera que crees. Lo que desea hacer con tu mente, con tu identidad y con tu propósito, puede estar ocurriendo ahora mismo, sin que lo sepas. Quédate hasta el final. Porque cuando descubras lo que hay en su mente, entenderás por qué tu alma vale tanto. Y por qué él está desesperado por destruirla. Solo te pido antes de seguirle des me gusta, te suscribas y actives la campana. Antes de convertirse en Satanás, Lucifer fue algo que la mayoría de los cristianos nunca imaginan. Un ser glorioso. Un querubín cubridor. Ungido. Diseñado por Dios con perfección. Vestido de piedras preciosas. Rodeado de música celestial que fluía desde su interior. Pero dentro de esa gloria, empezó a formarse un pensamiento. Una idea que nadie más en el cielo se había atrevido a pensar. ¿Y si yo también pudiera ser como Dios? Ese pensamiento fue el inicio de todo. El momento exacto donde la luz se pervirtió. Y lo más inquietante es esto. Esa idea no murió cuando fue expulsado del cielo. Esa idea aún vive. Y está creciendo. La Biblia dice que fue perfecto. Hasta que se halló maldad en ti. ¿Qué clase de maldad puede nacer en el corazón de alguien que ha visto a Dios cara a cara? Te lo diré. El orgullo disfrazado de adoración. La ambición disfrazada de obediencia. La mentira escondida en la verdad. Satanás no es solo el padre de la mentira. Es el primer ser en toda la creación que pensó en sí mismo, más que en Dios. Y esa forma de pensar, es el veneno que hoy está infiltrado en millones de mentes. Incluida la tuya. Lo que Isaías y Ezequiel revelan sobre su mente. Dos profetas vieron más allá del velo. Vieron lo que muchos no han querido ver. El corazón de Lucifer antes de convertirse en Satanás. Ezequiel 28 no está hablando solo de un rey terrenal. Dice que estaba en Edén. Que era un querubín protector. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Pero no fue una maldad externa. No fue un pecado visible. Fue algo más profundo. Algo que comenzó como una grieta silenciosa en su interior. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ese fue el principio. Lucifer se vio a sí mismo. Y le gustó demasiado lo que vio. En Isaías 14, el Espíritu revela sus pensamientos. Subiré al cielo. Levantaré mi trono sobre las estrellas. Seré semejante al Altísimo. No lo decía en voz alta. Pero Dios escuchó cada pensamiento. ¿Te das cuenta? No cayó por una acción, sino por una intención. Nadie lo detuvo porque nadie lo notó. Pero Dios sí. Porque Dios no solo ve lo que haces. Ve por qué lo haces. Lucifer quería el trono. No para adorarlo, sino para ocuparlo. Y en ese deseo, se sembró la rebelión más antigua del universo. Desde entonces, ha intentado implantar ese mismo deseo en la humanidad. No morirás, serás como Dios. ¿Te suena familiar? Ese fue el mismo susurro en el Edén. Lucifer no solo cayó. Reprodujo su forma de pensar en nosotros. Y sigue haciéndolo hoy. ¿Qué pensaba Lucifer sobre Dios antes de rebelarse? Nadie se vuelve enemigo de Dios de la noche a la mañana. Ni siquiera Lucifer. Él no odiaba a Dios al principio. Lo admiraba. Lo servía. Lo exaltaba. Hasta que empezó a compararse con él.
Y eso lo cambió todo. El problema no fue Dios. Fue como Lucifer empezó a pensar en Dios. Si yo puedo reflejar su gloria, si toda la creación me admira, ¿realmente necesito seguir bajo su trono? No era una guerra abierta. Era una lucha silenciosa en su interior. El orgullo no grita. Susurra. Y su susurro fue este: yo también merezco ese lugar. No porque Dios fuera injusto, sino porque Lucifer dejó de verlo como el creador y comenzó a verlo como competencia. Esa es la raíz de toda rebelión. Querer el lugar de alguien sin tener su naturaleza. Lucifer olvidó algo fundamental. Él era reflejo, no fuente. Brillaba, pero con luz prestada. Y aún así, se convenció de que podía brillar por sí mismo. ¿Te suena familiar? Hoy pasa lo mismo. Cuando alguien dice, no necesito a Dios para ser feliz, está repitiendo exactamente el mismo pensamiento. Cuando alguien piensa, yo decido lo que está bien o mal, está caminando por la misma senda. Porque el pecado de Lucifer no fue desobediencia primero. Fue autoexaltación. Y ese pensamiento, aunque comenzó en el cielo, hoy está aquí, en la tierra. En muchos corazones. Tal vez incluso, en el tuyo. El gran error de Lucifer, como se convenció de que podía vencer a Dios. Como alguien inteligente. ¿Creyó que podía vencer al Dios que lo creó? La respuesta está en una palabra. Orgullo. El orgullo no solo corrompe, ciega. Lucifer no perdió su belleza. No perdió su sabiduría. No perdió su poder. Pero perdió algo más importante. Su visión espiritual. Empezó a creerse invencible. Porque ningún otro ángel se atrevía a retarlo. ¿Te imaginas estar rodeado de millones de seres que te admiran y no escuchar ninguna voz que te confronte? Eso fue lo que lo destruyó. La aprobación sin corrección. Pensó: si soy tan exaltado, es porque lo merezco. Si ellos me siguen, es porque soy digno de ser seguido. Y poco a poco, su lógica cambió. Ya no pensaba en términos de obediencia, sino de derecho. Yo merezco el trono. ¿Y si lo merezco? Entonces tengo que quitar al que lo ocupa. Fue un error monumental. Porque confundió paciencia con debilidad. Dios no lo destruyó al instante. Y eso lo interpretó como una señal de que podía ganar. Pero no entendía que Dios no reacciona por orgullo, sino por justicia. Y cuando llegó la hora de la batalla, no peleó contra un trono vacío. Peleó contra el fuego eterno, la palabra viva, el Rey de Gloria. Lucifer descubrió que no había comparación, ni posibilidad. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó en la batalla espiritual en el cielo? ¿Cómo fue realmente la caída de Lucifer? No fue una pelea de dos iguales. No fue un empate. Fue una guerra. Pero la victoria de Dios nunca estuvo en duda. Apocalipsis 12 lo describe así. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y no prevalecieron. Ese dragón es Lucifer. Y Miguel es el guerrero de Dios. El ángel que no solo defiende, sino que ejecuta justicia con fuego. Imagínalo. El cielo, estremecido. Millones de ángeles, divididos. Un tercio, siguió a Lucifer. Pensaron que sería más libre su reino. Pero la libertad sin verdad es solo esclavitud disfrazada. Y cuando el rugido del Altísimo resonó, Miguel se alzó con su espada. No discutió. No negoció. No dudó. ¿Basta? En un instante, lo que comenzó como rebelión terminó en expulsión.
Fue arrojado fuera el gran dragón y sus ángeles con él. Cayó del cielo como un relámpago. No porque Dios lo odiara, sino porque el mal no puede permanecer donde reina la luz. Lucifer no fue derrotado por fuerza. Fue destruido por la autoridad. Dios no necesita gritar para ser escuchado. No necesita empujar para reinar. Su presencia basta. Y cuando el juicio cayó, todo el cielo supo. No hay otro trono. No hay otro Dios. Lucifer perdió, pero no desapareció. Solo cambió de campo. Ahora, camina aquí. Entre nosotros. Pero esa es otra guerra. ¿Qué hizo Lucifer al llegar a la tierra? Su plan oculto contra los humanos. Cuando Lucifer cayó a la tierra, no cayó derrotado. Cayó decidido. Decidido a arruinar lo más preciado para Dios. El ser humano. Porque si no podía sentarse en el trono de Dios, al menos intentaría destruir su creación. Y lo primero que atacó no fue el cuerpo del hombre, sino su identidad. Con que Dios dijo. Así comenzó la guerra en el Edén. No con espadas. Con duda. Lucifer sabía que si podía romper la confianza entre Dios y el hombre, ya no haría falta usar la fuerza. Y funcionó. Adán cayó. Eva cayó. Y desde entonces, el mundo se convirtió en su campo de batalla. ¿Cuál fue su plan? Sencillo. Que el hombre se olvide de quién es. Que dude de lo que vale. Que confunda placer con propósito. Porque un ser humano que no sabe quién es fácil de controlar. Por eso no le teme a las bombas. Le teme a que recuerdes tu identidad. Porque el día que entiendes que Dios te creó a su imagen, ese día, el infierno tiembla. Lucifer no necesita poseerte. Solo necesita distraerte. Mostrarte fama, dinero, placer. Y disfrazarlo de éxito. Pero en el fondo, lo que quiere no es tu éxito. Es tu separación. Porque él sabe lo que tú quizás olvidaste. Que el mayor poder del ser humano no está en su fuerza, sino en su comunión con Dios. Y por eso lo ataca con todo. Porque aunque cayó, aún no se ha rendido. Lo que Miguel hará en el futuro contra Satanás en el Apocalipsis. Muchos creen que la batalla terminó cuando Lucifer fue arrojado del cielo. Pero en realidad, eso fue solo el primer asalto. Porque según Apocalipsis 20, habrá un segundo encuentro. No simbólico. Real. El dragón volverá a levantarse. Y no vendrá solo. Reunirá naciones. Gobiernos. Mentiras disfrazadas de luz. Pero Miguel también regresará. Esta vez, no como defensor, sino como ejecutor final del juicio. Se abrirán los cielos. Se escuchará una voz. El tiempo ha llegado. Y cuando eso pase, los ejércitos del cielo no pelearán por territorio. Pelearán por almas. Y en medio de esa guerra, habrá nombres escritos en un libro. El libro de la vida. Aquellos que reconocieron la verdad. Aquellos que no se rindieron ante las mentiras del enemigo. Serán llamados por su nombre. Miguel no vendrá solo. Vendrá con millones de ángeles. Pero también con una misión clara. Terminar lo que comenzó. La profecía lo dice. El diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre. No habrá más rebelión. No habrá más dolor. No habrá más guerra. Porque cuando Miguel pelee esta vez, no lo hará para proteger. Lo hará para sellar. El ciclo se cerrará. Y el cielo ya no tendrá memoria de Lucifer. Todo lo que fue, todo lo que dañó, será borrado. Y entonces, comenzará algo nuevo. Algo eterno.
Y tú decides si estarás ahí. ¿Por qué esto importa para ti hoy? Tal vez pienses. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Mucho. Todo. Porque mientras tú vives tu día a día, hay una batalla invisible que no se detiene. No se trata de religión. Se trata de realidad espiritual. Hay un enemigo que no descansa. Y no viene con cuernos ni capa roja. Viene con distracciones. Con dudas. Con promesas vacías. Y en silencio, intenta alejarte de Dios. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Desde el principio, Miguel ha peleado por los hijos de Dios. Y sigue peleando. Por ti. Por tu mente. Por tu alma. ¿Puedes sentirlo? Esa inquietud que a veces aparece cuando todo está en silencio. Esa no es ansiedad. Es tu espíritu llamándote. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando corazones dispuestos. Personas que digan: estoy cansado de correr, quiero volver a casa. Porque mientras el enemigo grita mentiras, Dios susurra la verdad. Y la verdad es esta. Eres amado. Eres valioso. Fuiste creado con un propósito eterno. Y si hoy sientes que esta guerra también es tuya, no ignores ese sentir. Porque el tiempo se acorta. Y la próxima vez que Miguel y Lucifer se enfrenten, no será en lo invisible. Será ante los ojos del mundo. Y ese día, solo habrá dos bandos. No se trata de miedo. Se trata de estar preparado. Porque si hoy eliges estar del lado de la luz, mañana no tendrás de qué temer. Y cuando todo termine, Miguel no peleará por ti. Celebrará contigo.